¿Cómo están, mañones del planeta Tierra? Volvimos después de como que 15 días. Después como de, sí, 3 semanitas más o menos. Siempre fue bastante tiempo, han pasado varias cosas. Entonces pues nada, aquí volvimos, estamos contentos. Hoy tenemos un tema bien interesante, algo que nos tocó vivir a los dos. Entonces bienvenidos a este podcast. Y pues para hacerles unas advertencias, como estamos acá empezando este tema del podcast, mientras mejoramos el sonido y el ambiente para grabar, probablemente van a escuchar muchas cosas alrededor, Los ruido. envueltos por ahí, sí. En el primer podcast ya nos pasó los envueltos, la bulla, pero bueno, cositas técnicas ahí que vamos a ir mejorando poco a poco. Probablemente va a estar ladrando por ahí hoy, que es el perro guardián de esta casa. Entonces ténganos paciencia mientras mejoramos esto, pero bueno, mientras tanto vamos acá a charlar. Ya vamos a ponernos al día ya con el chismecito metalero que ya hacía falta. Entonces, como les decíamos, hace harto no habíamos podido hacer el podcast, empezamos con toda, pero pues surgió algo por ahí en el camino y pues tuvimos que parar por un tiempo. Sí, pues desafortunadamente hace 2 semanas en mi familia pues un miembro tuvo un accidente. Entonces ese fue como un motivo por el cual tuvimos que parar. Yo estuve como muy pendiente en la casa, del tema de las citas médicas, de una cirugía que pues tocó también hacer en ese momento, pero pues ya estamos como más desocupaditos, ya digamos en mi caso ya estoy un poco más libre, entonces ya estamos aquí otra vez al día. Entonces pues nada, pues mándenle ahí toda la fortaleza a Peter, a su familia, para que pues todo fluya mejor, porque pues así es que uno puede estar tranquilo y hacer estas cosas. Y pues nada, antes de empezar, ¿qué anuncios parroquiales? Sí, anuncios. Entonces queremos contarles, pues nosotros trabajamos en diseño gráfico, por ejemplo Peter trabaja en audiovisuales, entonces si requieren cosas de diseño gráfico, escriban, ahí dejamos en la descripción del video, dejo datos de diseño gráfico y Peter pues... Sí, igualmente pues, yo por mi lado soy realizador audiovisual, cositas de edición de video, de grabación, también de toma de fotografías y retoque de fotografía. Nos pueden escribir, ahí está la descripción, toda la información para que se contacten y cualquier cosita pues ya estamos charlando. Listo, después de esto, este pequeño anuncio parroquial que necesitamos comer. Pues nada, empecemos. Entonces este es un tema nuevo que nos tocó a Peter y a mí, que es cómo ha sido nuestra experiencia en bandas de metal. Sí, pues digamos que ya el primer tema que tuvimos en Chismetal fue cómo iniciamos en el metal, cómo fue nuestra introducción en este género. Entonces lo que siguió después fue ya nosotros involucrarnos en cuanto a empezar a tocar, empezar a estar en una banda, nuestra experiencia, cómo fue el tema de los instrumentos, bueno, todo lo que conlleva ingresar a una banda. Entonces pues vamos a recordar un poquito esas épocas de cómo fue, de que pues acá un poquito después al inicio estuvimos en banda los dos, entonces vamos a ir desglosando un poquito todo eso. Listo, pero bueno, para hablar tanto, pues vamos a mojar la palabra porque sí. Entonces acá ya trajimos algo bien, bien especial. Eso es necesario. Sí. Creo que guiño. Sí, ya sabemos. Es delicioso. Coca-Cola estaba, pero... O sea que la espuma de la Coca-Cola era blanca. Sí. Coca-Cola. Es mañoño. Bueno, salud. Vamos a iniciar este amigable podcast. Bueno, pues como contó Peter, pues sí estuvimos ambos creo que nuestra primera banda como tal fue la misma. Realmente nosotros empezamos en esta banda, ya sé cuánto, hace como... A mediados del 2009, 2010, más o menos. 2009, o sea, estamos hablando, sí, ya hace unos 17 años más o menos. Entonces, 16 años. Entonces, esa fue la primera banda con la que iniciamos Peter y yo. ¿Se acuerda el primer nombre? Es que tuvo muchos nombres. Yo me acuerdo de los primeritos que le colocamos a eso. Estuvo Hard Dash, Trash Dash. Los nombres que todos tenían que ver con Dash al final. Con Dash, creo que nos gustaba mucho de Los Increíbles. Sí. O algo así, yo no sé ni por qué salió esa palabra Dash. No sé si por Road Rash, el juego, no sé también si fue. Creo que sí, creo que era Road Rash o Dash, algo así. No sé por qué esa palabra estaba ahí. Y al final duramos mucho tiempo con Hearthstone, ¿no? Sí, Hearthstone fue otro nombre que duró un tiempito y que hicimos, ¿no? Hearthstone para las redes sociales, como que empezamos a
a mirar ese nombre de Harson. Creo que fue uno de los primeros que empezamos como a dejarlo como listo, vamos a llamarnos así Harson, pero no, fuimos cambiando otra vez con el tiempo. Yo no sé si encuentra ese cuaderno donde tenía los primeros logos y todo. Si los vemos, se los hacemos llegar. Pero ya al final creo que ya el nombre definitivo que tuvimos fue Metal Age, ¿no? Metal Age, Metal Age. como eso sería como que, como la edad del metal, algo así. La era del La era metal. del metal. Sí. Pero es muy curioso porque yo me acuerdo que creamos el nombre y después, en ese diciembre, me regalaron una camiseta de metal y la banda se llamaba Age of War, algo así, o Age of Metal, yo no me acuerdo, pero apenas yo vi Age, ay no, pero es muy parecido. Y creo que ahí fue como que ya nos empezamos a desilusionar del nombre. Sí, sí, en ese momento como que, pues no sé, creo que para muchas bandas es muy complicado el inicio de eso. El tema de cómo llamar a una banda y qué nombre colocarle, creo que eso nos pasó al inicio. Entonces, pero al final creo que Metal Edge fue como se quedó. Hay un video en redes sociales que yo lo tengo bloqueado, Ah, sí, no que, sabía eso, que yo no todo el sabía eso. grito del inicio es Metal Edge del Álvaro. Ah, sí, Entonces, Metal. Ah, yo edité serio que era en blanco y negro. sí, ese. Ah, y tocamos Master of Master Puppets. of Puppets, sí, a blanco y negro así todo. Y hasta el logo se parecía al de Metallica y todo. Ah, es que éramos re Metallica fan, Sí, así, pero re Metallica lovers. Pues, ¿cómo inició esta idea? Yo recuerdo que todo empezó porque a Peter de graduación del colegio le regaló una guitarra acústica que ya lo habíamos nombrado en el podcast anterior. Y creo que ahí empezó la fiebre, ¿no? sí, ahí empezó todo porque nosotros estábamos con la fiebre del fútbol. Como que no, ve, vamos a ser futbolistas, que vamos a entrenar, que vamos a jugar, pero no sé, salimos del colegio y como que todo se volcó. Nos fuimos como hacia el metal, empezamos a escuchar metal. Y llegó ese regalo que me dieron, la guitarra, y dijimos como que no, pues entonces hagamos una banda, o sea, tratemos como de Es sacar una bandola. canciones, como sacar canciones, sacar covers, y pues acá como el Moño Johnson en ese momento también tenía instrumentos, y dijimos, no, pues de una. Bueno, eso también fue porque, pues que creo que todo el ambiente daba para eso. Entonces, mis hermanos tuvieron una banda, pero eso sí ya era por ahí en los años 2000. Bueno, también empezamos banda ya en los años, finalizando 2000, pero ellos iniciando 2000 tuvieron una banda. Entonces, mi hermano mayor, Jason, él sí es músico de toda la vida. Entonces, como que uno está inspirado por eso. Pues yo me acuerdo que yo sabía tocar batería porque mis hermanos me enseñaron algunas cosas, pero curiosamente cuando empezamos la banda yo me fui fue por la guitarra, yo me fui fue por la guitarra. Pero entonces como que todo se daba, entonces en la casa estaban los instrumentos, estaba la batería, yo tenía con qué practicar guitarra, pero entonces digamos que daba el espacio para eso. Yo la verdad no recuerdo cómo era que ahí terminamos hablando de metal y diciendo vamos a tener que crear una banda. No, todo fue como muy momentáneo. O sea, creo que estamos como ahí simplemente, no, pues hagamos una banda, como que tenemos los instrumentos, como que empecemos a sacar covers y fuimos como de poco en poco. Se fueron involucrando otros amigos que también vivían acá en la cuadra, Joan, un primo, unos primos también. Entonces como que empezamos a repartir, no, pues yo toco esto, usted toque esto, toque lo otro. Creo que en ese momento nosotros dos éramos como los más involucrados en el metal. Porque los demás como que, pues, metal, bueno, pues, chimba, hágale. Pero no eran así como que, uy, sí, vamos a sacar unas canciones que yo me sé este tema, me gusta este tema, o sea, no. Por ejemplo, Joan, hasta donde sabía en ese momento, como que no era el fanático del metal y tampoco estaba como iniciándose. Entonces creo que fue como involucrarnos un poquito también al mundo de eso. Me acuerdo que vamos a meter hasta un violín, ¿no? Vamos a meter un violín. Eso estábamos teniendo las super ideas. Estamos todos modo magos ahí. Y yo me acuerdo que algo muy curioso era que pues ya estaban los integrantes, y menos estaba yo, familiares de Peter, un primo, saludos a Brian, a Cristian, y ellos, o sea, todos estábamos en la, pero no había ningún cantante, ¿no? O sea, nadie se quería atrever a Uy, cantar. Y me decían, eso. hágale Edson, y yo, no, yo no sé cantar, o sea, Sí, creo que eso fue como algo de lo más complicado al inicio, encontrar cantante porque sí, o sea, entre nosotros como que simplemente dijimos, usted toca este instrumento, usted este otro, pero nadie quería cantar, entonces era como difícil, empezamos como a buscar entre gente conocida, ni siquiera amigos, sino con gente conocida y ahí llegó el primero que fue Álvaro, Álvaro. el Saludo a primero, Álvaro, que creo que está por allá en Suiza, está lejos. estaba para en Europa, sí. Entonces, sí, sí me acuerdo. Yo me acuerdo que, bueno, pues ese tema de los instrumentos fue muy raro porque
pues yo empecé tocando guitarra y mi amigo Cristian tocaba la batería y el bajo. ¿Quién tocaba el bajo? Joan, Joan tocaba el bajo, pero pues sí, Joan le gustaba más tocar guitarra. Y todo empezó fue porque dimos con un compañero que, que lo saludamos hace mucho, no lo vemos, se llamaba Andrés. Y fue el que conocimos como que tenía una banda y que estaba como relacionado con la música. Y le gustó pues lo que hacíamos y nos propuso tocar para un evento en el colegio. Nosotros, uy, de una. Pero pues era unos 15 años. Es que habían varios eventos ahí. al principio nos dijo que era tocar en el colegio de las monjas de allá de Bosa Centro. Sí, yo no me acuerdo Sí, de eso. Yo me acuerdo que del Cafán, pero yo no me no, acuerdo de me eso. acuerdo que era también, o era el Cafán o el de las monjas, uno de esos dos. Pero no, que fijo que nos metía allá, que para un evento, que una vaina, que necesitaban bandas y nosotros, no, pues de una, que no sé qué íbamos a hacerle. Ahí éramos Hearthstone. Sí, Entonces yo me acuerdo que por el afán, pues digamos que yo medio como sabía tocar un poco más de batería, pues hicimos un cambio con Cristian y él pasó a tocar el bajo, Joan la guitarra y yo la batería. Y pues ya cuando toqué la batería dije, no, definitivamente esto es lo que me trae, porque sí me da mucha pereza aprender a tocar guitarra. sí, Era como, ay, las escalas, que esto, pues sé tocar cosas hoy en día, pero pues no era como que quisiera dedicarme a tocar esto. Y ahí hicimos un cambio de roles, ¿no? sí. Eso fue como lo que más pasó ahí. Sí, en ese momento mi compañero de guitarra, en ese momento, ¿quién fue entonces? ¿Joan? Joan, No. y solo tenían guitarras acústicas. Sí, La suya, acústicas. porque creo que Joan tocaba con la de mi hermano. Pero ese fue como el puro inicio, ¿no? Porque ya después empezamos a buscar gente que ya como que se metiera un poquito más de lleno y fue en donde llegó Camilo, Chachán. Uy, pero eso fue más adelante. Pero bueno, sí, sí me acuerdo que Joan por algún motivo no quiso seguir, se dedicó a otras cosas personales y necesitamos un guitarrista. Y yo me acuerdo que había visto una foto de un amigo que nosotros se llamaba Chachán y de una, o sea, yo como que dije, no, vamos a decirle al man. Y claro, el man estaba, o sea, era guitarra eléctrica con amplificador chiquito y no, Amplificador. pues este es. Entonces dijimos, hagámosle. Y ahí fue, bueno, se implementó Chachán, pero seguíamos sin vocalista, ¿no? O sea, estábamos ahí Sí, como, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? sí empezamos muy desordenados, diga. O sea, me estaba acordando ahorita el día que nos fuimos a la casa de Chachán, que nos fuimos hasta allá en bicicleta y todo. O sea, yo ni siquiera conocía al man, o sea, era amigo del maño en ese Ah, del momento. colegio, yo conozco a Chachán del colegio. Y llegamos allá, ¿no? Que pues si le interesa ser guitarrista en una banda, que no sé qué, y él se puso súper contento. Uy, parcero, que hágale, que se ve, lo que gracias por la oportunidad, que no sé qué. Y en ese momento ya se convirtió en el guitarrista líder prácticamente. Se fue el guitarrista. Es que fue muy curioso porque es que, o sea, Peter y yo no estudiamos en el mismo colegio. Nos conocimos fue en el barrio, pero cada uno estudia en colegios diferentes. Y uno sale del colegio y no sé, hasta que salimos del colegio me enteraba que también bueno, yo sabía que le gustaba la Quirmosa, pero no sabía que le gustaba el metal. Chachan sabía que le gustaba cosas de rock, pero no sabía que estaba tocando guitarra y que quería. Entonces eso, todo como que se fue dando, ¿no? Sí, fue como muy y en poquito tiempo, o sea, la verdad fue como, En ese sí, año, yo me acuerdo que fue en esos 6 meses. todo se fue como alineando, como que empezaron a llegar personas, llegó Chachán, después llegó pues Álvaro, que fue el primer vocalista que tuvimos, y creo que no pasó tanto tiempo después de Chachán para que llegara Álvaro, ¿no? Que yo me acuerdo que Álvaro ingresó porque hicimos una audición en el primer Pero, tiempo. uy, incluso antes de que llegara Álvaro, primero llegó Beto. Ah, sí, 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 Porque, llegó ¿qué el pasó? Beto. Bueno, como teníamos este evento y necesitamos tocar, que por cierto, nunca salieron esos eventos, Sí, no, porque el man que conocimos que nos iba a llevar y nos iba a ayudar a cantar, porque él cantaba. Y por la presión de sacar los eventos, yo tuve un altercado con Cristian, porque pues pues no sabía tocar bajo, ¿sí? Tal vez de pronto yo lo presioné mucho como, venga, pero necesitamos que aprenda rápido sí, eso. Y pues como que no nos entendimos y ya, pues él prefirió no seguir. Es que éramos muy niños, o sea, yo tenía como 17 años, él tenía como 14, 14, éramos muy 13. peladitos. O sea, ya Sí, tenía como 15 años, es que éramos todos muy pelados. Entonces, él salió y por el afán de presentar los eventos me acordé, dije, yo tengo tenemos un amigo que toca guitarra. Yo creo que si le decimos que se aprenda el bajo, pues hágale. Pero la verdad, solo íbamos a utilizar a Beto para el evento, ¿se acuerda? sí. Porque pues para nosotros Beto no le gustaba mucho el rock, No, y él era más como de bachata y y música bailar, así. Sí, pero pues toca guitarra.
Entonces, perdón Beto si no se sabía esa parte de la historia. Entonces yo me acuerdo y dije, no, pues digámosle a Beto que nos ayude con el evento y ya después lo desparchamos. Necesitamos de salir de eso. Y pues él se aprendió las canciones en bajo con la guitarra y al final nunca salió ese evento, ¿no? No, nada. Yo no sé qué pasó ahí. No salió. Al final sospechamos que el man simplemente nos quería coger de serenata Ah, para la para quinceañera. una quinceañera, sí. Porque, o sea, tiene sentido porque las canciones que nos mandó para aprenderlos eran puras canciones Ay, románticas. sí, eran Bon Jovi, Bed Bed of of Rose Roses. y la otra que canta en español, el Bon Jovi, se me olvidó el nombre de esa canción. No, por Entonces, eso, Cama de Rosas. El man iba a sacar Cama de Rosas. Había una de Kiss, Forever. sí, Forever. Que Forever con esa fue también. con la que presioné mucho a Cristian. Uy, pero eso fue hace muchos años. Sí, El caso es que no salió el evento y yo me acuerdo que dijo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y ahora dónde vamos a sacar bajista? Y yo me acuerdo que dijimos, no, pues, no sé, pues busquemos. El caso es que Beto sí me manifestó, pues, parce, me tramó tocar bajo severo. Y yo, bueno, no, chimba. Pero sí, no lo teníamos en cuenta porque me acuerdo que Chachan decía, no, pero si a ese man ni le gusta el rock. Nosotros, pues sí, pero ¿qué hacemos? Bueno, dejémoslo temporal, dejémoslo temporal. sí, Marica, y fue como como en 3, 4 meses que Beto no me va a no. comprar el bajo y todos, no, este man, ¿qué, güey? Man Pero, estaba así recomprometido, ¿no? pero lo sorprendente fue el nivel del man. O sea, el man se metió en serio a ensayar, a practicar las canciones y todo, y el nivel que llegó a coger en el bajo fue demasiado grande que ya nos dejó como que, uy, este man va en serio, pero de verdad también tiene su talento para el No, y instrumento. hoy en día, yo siento, hoy en día saludito a Beto, que es un gran bajista, o sea, siempre fue muy comprometido. Empírico lo hizo, pero de pronto también por ese tema de diversificar en géneros aprendió a tocar muy bien. Y creo que de ahí para adelante siempre fue el que nos arrastró para tocar Sí. mejor, cada vez mejor. Entonces, para mí es un gran bajista que debería hacer videos y subir videos tocando bajo de tico porque a lo bien sí toca muy bien. Y pues, digamos, en ese momento nosotros iniciamos la banda, pero algo más como simplemente un hobby, ¿no? O sea, como un juego. Nunca pensamos en ese momento como que, bueno, vamos a hacer algo profesional, como que vamos a escalar para de verdad, no sé, pronto ser famosos o algo así, sino que todo empezó como un juego, como un hobby. Bueno, sí, digamos, al principio se lo tomaba en serio o cómo se... Al principio yo me lo tomaba más como un pasatiempo, porque estaba empezando como a explorar la música, a conocerla, a aprenderme mi instrumento, a entenderlo, pero con el tiempo como que yo decía, uy, como que sería muy bueno vivir de esto, como ya llevarlo más profesionalmente, pero, pero el puro inicio cuando empezamos yo lo vi como un simple hobby, Ush, como, qué diferente, hasta ahora me interesó. No, yo sí me lo tomé en serio desde el primer día porque pues yo dejé todo, dejé que el fútbol, fútbol. que quería estudiar diseño, pero terminé estudiando diseño, pero dije, no, que vamos a hacerle en serio, pero pues duramos mucho que ni ensaya, o sea, duramos con una banda como 6 meses sin ensayar, ¿no? O Sí. sea, como que solo andamos con la guitarra arriba para abajo y hablando. Sí, o sea, en ese momento yo lo veía como un hobby porque pues yo tenía también como mi inspiración al tema del fútbol, o sea, no tenía como otra cosa en mente de estudiar y esto, pero ya lo fui viendo en serio cuando ya prácticamente no tenía como el fútbol en mi cabeza como la tenía al principio. Y dije, bueno, ya lo reemplacé por completo, entonces vamos a hacerle a esto ya de lleno, que fue cuando ya llegó Chachán, ya tenemos más instrumentos, ya tenemos más sonido. Porque es que, digamos, cuando empezamos al inicio, empezamos ahí abajo en el primer piso, pero pues no nos escuchábamos, como que no nos poníamos en serio a ensayar, como que venga, usted ya se aprendió la canción, no llegábamos a tocar simplemente y ya lo que saliera. ¿Se acuerda de ese primer ensayo? Uy, no. O sea, puntualmente el primer ensayo no me acuerdo bien. Me acuerdo de los primeros, de que éramos así como todos contentos y con los instrumentos, apagamos la luz, hay un Ay, bombillo verde ahí. eso yo le iba a decir que, pues creo que ese fue el primer ensayo, pero fue más como una mímica. Sí, Hasta me acuerdo y me da pena sí, porque nos porque pillaron así como, sí, como siendo todos así imitando, porque estábamos era imitando, pusimos fue For Whom the Bell Tolls, ¿te acuerdas de eso? sí. Y pues, y había una luz colgada ahí en la sala de ensayo que era un primer piso ahí nomás Primer donde piso. estaba la batería y la prendimos y allá con la música fuerte, con los instrumentos sin tocar y solo Sí, hacíamos así.
Cuando llegó mi hermano entró, ¿qué estás pasando? Y Sí. nosotros, uy, marica, qué pena. Qué pena, uy, sí, se me dio una vergüenza, ¿sabes? No, y de hecho creo que él ya había entrado y se quedó ahí parado, nos estaba mirando y nosotros allá haciendo el cuento y todo. Cuando nos dimos cuenta, él estaba ahí parado mirándonos. Entonces, Pero como yo creo que, que él se quedó fue observando y pensando como que si realmente queríamos hacer eso en serio y a Jason le agradecemos porque mi hermano, porque después de eso yo me acuerdo que él fue de los primeros que nos enseñó a tocar cosas. Yo todavía estaba tocando guitarra en ese momento sí, y, y él nos enseñó, ¿se acuerda? Para esos ejercicios para soltar la mano y nos sí, dio varias clases y creo que a él le debemos como empezar a entender eso de la práctica y o meterse en sea, el cuento. sí, ya de meternos como de lleno, o sea, aprender música como tal, a entenderla, a formarla, porque una cosa es uno coger una tablatura, pues que ni siquiera partitura, una tablatura y aprenderse la canción. Pero otra ya es como estudiar el instrumento, ya las cosas más musicales que los tiempos, que el compás, que una cosa, que la otra. Digamos, él sí nos enseñó como mucho ese tipo de cosas y sí se agradece porque nos sirvió, o sea, sí nos sirvió, o sea, no ya ve como la diferencia después de eso. Claro, pues es que uno dice quiero aprender algo, pero no sabe ni por dónde agarrar el instrumento y de repente él como que le da a uno como un camino, como una vista y uno como que ya puede empezar a entender y hacerlo por sí mismo. Sí, Pero bueno, eso fue al principio, pero ya después cuando ya está la banda, fue cuando retomando ya después más adelante, fue cuando necesitamos buscar ya Beto se había comprado el bajo, ya eh, eh, Chachán tenía la guitarra, bueno, yo heredé la batería de mi hermano Daniel, entonces yo sí, la tenía ahí. Y Peter ya estaba ahorrando para comprarse su guitarra. Ya él como que dijo, no, yo necesito es una guitarra eléctrica. Pero necesitamos era el vocalista. Y ahí fue sí. cuando volvemos a lo que estaba contando Peter, que fue cuando hicimos la audición a Álvaro. Álvaro, sí que fue, yo me acuerdo mucho que la canción con la cual él audicionó, o sea, una audición ahí como toda chimba, pero fue con Enter Sandman, me Enter acuerdo. Sandman. Y dijimos, no, este man canta re áspero, que no sé qué, y tenía también como la actitud del man, como que le metía la ficha y todo, entonces como que fue un cambio. Yo sentí que en ese momento fue como un cambio para la banda, porque fue como una imagen diferente para nosotros. Claro, ya con cantante uno dice, uy, espere porque ya acá hay algo. Y Sí, ya ahí, más sólido, más. uy, pero espere porque se me están revolviendo las fechas. Porque recuerdo que ese 2009 en Halloween, ya estábamos teniendo los primeros ensayos. Que pues Peter la hacía con la guitarra acústica, Chachán estaba con la guitarra, Beto con el bajo. Ay, Beto tocaba era con el bajo de mi hermano. Beto todavía no Sí. se había comprado el bajo, Me pero lo ensayaba. tocaba con la guitarra acústica de Jason, así el bajo, pero ya después se consiguió el bajo, Pero ya. recuerda que le habíamos conseguido a la guitarra acústica un micrófono de Ah, solapa y se sí, lo sí, sí. pusimos como para que al menos sonara. Sonar así. Ay, acá hay un hecho todo raro y era que como solo está el amplificador de Beto, de Chachán en guitarra, Peter es que conectar la solapa del micrófono a la acústica, lo conectamos era como al DVD, ¿se acuerda? Sí, ahí pues utilizábamos todo lo que Al había DVD disponible. como para que sonara. Y ya cuando entró Álvaro, yo me acuerdo que él cantaba en el DVD, pues como un karaoke, y solo subíamos ese televisor. Sí, Ay, imagínese un televisor compitiendo con una batería ya. ¡Ta! ahí están los bajos todavía, Ah, ¿no? vea, Porque sí. A ver si alcanza a notar. Estos baffles era del teatro en casa del televisor y claro, pues eso sonaba acá, está acá uno y allá el otro. Ah, no, el otro sí lo llevaron. El caso es que así era como ensayamos y conectamos el bajo. El bajo sí tenía su amplificador, pero después yo me acuerdo que ya Beto se compró el bajo y bueno, pero yo me acuerdo mucho de eso, como que todo era muy rústico, ¿no? Era con lo sí, que había y con uno lo le que hacía. había. De hecho, me parece mucho que cuando yo conseguí la eléctrica como tal, para que sonara, compramos una T y la pegamos al ampleto Ah, de sí, porque Chacha. a Peter no le alcanzó pues para la amplia, pues solo pudo comprar la guitarra y compramos una T y conectamos las dos guitarras a... En un amplificador Marshall de 10, una cosita chiquitica, pero sonaba muy buena Hoy, esa vaina. ¿sabes a qué me acuerdo también? De que cuando Chacha todavía no tenía el pedal de distorsión Sí, y el ampleto tenía la distorsión y usted tocaba y usted le ayudaba a a poner la cambiar distorsión en el momento de que tocaba, porque estábamos sacando, si no estoy mal, Fade to Black, ¿Feitula? No, que sí. se necesitaba el cambio de acústico a Es que sacamos distorsión. solo canciones de Metallica, Sí. Seek and Destroy. Ah, Master también, cuando pasaba el momentico como acústico, también tocaba hacer el cambio ahí. Entonces Eh, tocaba estar ahí con el amplificador, Entonces, usándolo. eso era mi parche.
El caso es que, bueno, ya cuando dijimos estamos los cinco, hagámosle, pero entonces ya decidimos cambiar el nombre y ahí fue cuando quedó Metal Quedó Age. Metal Edge. Y digamos, en ese momento también, no sé si recuerda como anécdotas chistosas. Yo me acuerdo mucho y eso está por ahí grabado en videos de que pues ya estábamos con Álvaro, ya estábamos con Chachán, con Beto y el que más le metía la actitud a la banda era Álvaro. Entonces el chino sí cogía el micrófono y cabeceaba y todo, pero para nosotros era como muy extraño eso. Pues claro, yo me acuerdo. Y nos vio ese, como que nosotros como que nos tratamos de aguantar la risa porque el chino sí estaba ahí en el Sí, cuento y nosotros todos quietos, todos. yo sé que para él no es un secreto, nosotros nos burlamos mucho de Álvaro, pero en retrospectiva lo viendo que tenía el chino era mucha actitud, sino que uno no sabía cómo. Sí, Hay una que me da mucha risa en un video que está así todo emocionado y jala y se ve cómo se suelta el cable sale volando el cable. soltó el cable del karaoke, ¿no? Del Sí, DVD, salió y volando. cuando él está así y se da cuenta ahí lo conecta, se ve muy chistoso, porque todos queriendo hacer un video así todo malote, sí, y de repente Sí. pasan esas cosas. Y creo que en ese momento yo todavía estaba con acústica, no me acuerdo muy bien, creo que sí me parece que estaba como Sí, puesta toda el está con la pedacito. acústica. Sí, entonces yo no me acuerdo si fue para ese. Peter se la compró. Yo sé que en 2010, como a principios, a mitad, se la había Sí, comprado la guitarra eléctrica. Toda sí, la tienes porque una. en los videos yo aparezco siempre es con la acústica la mayoría de veces. Y Joan también aparecía con la acústica de él cuando le dieron la guitarra. Pero entonces, bueno, digamos que ya cuando estaba la banda, entonces ahí en ese inicio de 2010, ya cuando viene como el caos, ¿no? Ya empieza a pasar cosas que pues empieza a cambiar mucho la banda. Yo me acuerdo que una de esas fue pues que Álvaro pues no decidió no seguir porque pues se fue, ¿no? Sí, ya tenía como otras cosas ahí en mente. Ya como que se fue del país, si no estoy mal, pues se Ah, decidió, sí, se fue para Costa Rica, creo. se fue a ser mormón, si no Sí, estoy mal. Mormón, sí. Nosotros como Pérez estamos haciendo heavy metal y usted se va a ir de mormón Sí. y se fue, Y güey. allá llegó y le colocaron otro nombre, ya, el Álvaro que conocíamos, no volvimos a saber de él. Entonces yo me acuerdo que como él se fue, pues no sabíamos qué hacer, solo estábamos los cuatro y seguíamos lo mismo, no hay vocalista, no hay vocalista. Entonces ahí pasó algo y es que yo entré a la universidad con Beto y conocimos a un amigo que se llamaba Fabián. Pues Beto y yo hablamos de la banda y eso y el man estaba como muy interesado. Cuando nos dimos cuenta en una clase por allá de música, el man tocaba guitarra y cantaba y dije, uy, marica, más que un hecho, pues me parece. Me acuerdo que Beto sí no quería, no, que vamos a dejar meter a ese man. Y yo, ¿por qué no si canta, güey? Y toca la guitarra. No, no, es que se ve todo, como todo lámpara. Eso sí no me da pena contarlo porque sé que el Beto se lo ha dicho de frente a ¿Ah, Fabián. sí? Y eso ya lo hemos hablado. El caso es que, pues al final, como que él vino a ensayar unas veces acá, también ya tenía guitarra acústica, guitarra eléctrica y amplificador. El amplificador era más grande que el de Chacha Era incluso. 915, sí. Y ahí cuando entró Fabián, ya Peter tenía la guitarra, Sí, en ese momento la ya. guitarra eléctrica. Entonces ya era una banda de tres guitarristas. Eso pasó, fue como, uy, ¿qué pasó acá? El caso es que, como yo me lo estaba tomando muy en serio, eh, decidimos y sacamos a Peter de la banda. Así muy Así, resumidamente. así como, uy, qué gonorrea. Pues si me dañaran. Claro, eso fue con Peter, digamos que duramos años de enemistad y como que no nos hablamos. Porque pues claro, o sea, iniciamos la banda y yo de repente como toca sacrificar a uno. Y yo dije, no, pues, ¿qué hacemos acá? Sí, 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 sí lo pensamos, pero al final me tomó mucho tiempo tomar la decisión y estuve de acuerdo con todos y dijimos, bueno, hagámosle. Pues, fue un día que tocó decir a Peter, fue duro claramente y pues ahí ya, pues como que ya se separó la banda. ¿No? Y pues digamos en ese momento, desde la llegada de Fabián, pues no sé, yo creo que todos sentimos como el cambio. Y por ese momento ya no estaba Joan, ya no estaba Álvaro, todos los que Cristian tampoco estaba, entonces como que los que empezamos la onda como tal, no había ninguno, entonces ya el ambiente era muy diferente. Y obviamente en ese momento yo no tenía amplificador, no tenía pedales, ahora apenas tenía la guitarra con los cables. Y como el ambiente yo lo sentía como tan diferente, yo decía, no, pues ya no me siento como tan cómodo, ya no siento las cosas como tan igual, entonces pues sí fue como un tema de como que no, marica, pues ya como que lo pensamos y paela, pero yo también estaba pensando como que no, pues tampoco quiero como seguir porque no me estaba sintiendo como muy cómodo en los ensayos, con el tema de cuadrar las cosas que pues tenemos como planeadas en ese momento, entonces fue como que
como que en parte también sentí como que esa necesidad, como, ¿no? O sea, no me siento como cómodo, Ve, entonces, no sabía eso, hasta ahora me entero de eso. Siempre sentí que, pues bueno, sí fue el malo, sí fui el malo, pero no sabía que también se sentía así. Bueno saber eso, entonces estoy igual, Peter y yo ya limpiamos esas perezas hace rato. sí. ¿Estás así como Ah, De hecho, está con el mono chimba. sí, Fabián, el monito, pues todavía sigue, de hecho está tocando en la banda actualmente en la que estoy de Steam Metal y pues no, todavía parchamos y ya eso eran como pleitos ahí de adolescente y Sí, ya, sí, eso porque como eso que... fue para 2000, ¿qué? 2011, 2012, más o menos. Me acuerdo que todo ese 2010 duró la banda de los cinco, que de hecho fue una de de las primeras presentaciones que tuvimos. Sí, la única. Bueno, la única, esa banda de Metal Age solo tuvo, bueno, alcanzamos a cambiarle el nombre Sí, y Peter alcanzó a ser parte del nombre definitivo de esa banda de thrash que se llama Say Trash. Y ahí tuvimos solo un evento que fue en la universidad donde estudiaba Beto, la Universidad de Cundinamarca, y ahí, pero hay foticos, ¿no? sí, De ese único, primer y único evento que tuvimos. Pero pues uno lo ve en retrospectiva, es bacano porque desde como uno inicia que no sabía tocar nada, guitarras acústicas y decir, bueno, fue un solo evento, pero bueno, un solo evento con Peter, porque sí, Peter, eso fue el único evento que tuvimos los cinco, pero tocamos canciones, o sea, es decir, sí. pudimos tocar eso. Pero ahí están las fotos. Y ya después de eso, yo me acuerdo que empezando 2011 fue que ya decidimos sacar a Peter y pues ahí cada uno continuó con su camino. ¿Y usted qué después, qué hizo después de que pasó Pues eso? bueno, ahorita estaba echando memoria también en cuanto, digamos, el tema de Álvaro. En ese momento Álvaro no se fue del país porque Álvaro fue el que me invitó para ser parte de la otra banda. Ah, todavía no se iba. Entonces, eso fue tiempo después. O no me acuerdo si se fue y después llegó, pero no creo que no. Entonces, en ese momento ya cuando pues ya no fui parte más de Save Rush, ahí fue que se comunicó Álvaro conmigo y me dijo, venga, pasa, es que yo conozco una gente que también tocan instrumentos, también están interesados en formar una banda. Entonces me dijo, no, hágale, ¿usted quiere ser pues, el guitarrista? Y yo, no, marica, hágale de unas. Me mandé de cabeza con ellos y ahí conocí a Carlos Castañeda y a Stories. Entonces fueron dos amistades que empecé a cultivar desde ese momento. Y con ellos, bueno, nosotros tocábamos thrash, ¿no? Con Seitubas, con Metal Ace, tocábamos era thrash más que todo. Y con esta banda ya empecé a tocar más como heavy en español, un poquito de power, entonces como que ya fue un cambio también de género para empezar a probar en el instrumento. Y nada, ahí empezamos con ellos a ensayar, empezamos a buscar más integrantes, tampoco había, digamos, como que un baterista muy fijo porque era Álvaro, pero él quería era cantar, bueno, eso también fue un tema ahí Quería ser súper. mormón, quería ser de todo. Sí. Entonces fue un tema como de empezar a organizarnos, que va a ser que, a diferencia de nosotros cuando ensayábamos acá, pues digamos con el Mañoño, teníamos el espacio, pero con ellos nos tocaba como buscar ensayadero, nos tocaba buscar la plata también, en ese momento estaba sin trabajo. En dónde ensayan normalmente? Ensayábamos en Kennedy y habían varios sitios, todos quedaban sobre la 1 de mayo. Uno enfrente del hospital de Kennedy, que no me acuerdo cómo se llamaba, y el otro más arriba de Plaza Las Américas, que ahorita eso ya ninguno de los dos existen. Ah, no, creo que el de Plaza sí existe ahorita, me parece, si no No estoy sé, mal. pronto lo movieron porque yo ensayaba ahí, pero no sé si era el mismo que usted En un decía. segundo piso, me acuerdo. Y eran en esos dos lugares, y cuando teníamos el espacio, ensayábamos en mi casa, en la azotea, o en la casa de un integrante que entró mucho tiempo después, o sea, pasó mucho tiempo, se fue Álvaro, entró un baterista, y el man tenía también el espacio y ensayamos en la casa del man. Entonces, pues esa fue como mi siguiente parada después ¿Y cómo se llama esa banda? o sea, tuvo varios nombres, pero el que al final se quedó se llamaba Usal Health. Sí, sí me Usal acuerdo. Health, un Yusar, nombre. ¿eso qué significaba? Yo nunca, no lo recuerdo. Se dividía en dos. El Usal tenía que ver algo con la mitología nórdica y era como el infierno de esa mitología, una cosa toda extraña. Sí, Repower esa banda. Y el Hell, pues el infierno en inglés. Ah, Entonces, era ok. como infierno, una vaina así toda extraña. Yo me acuerdo que en los ensayos, pues bueno, pues siempre con Sagebrush ensayamos, incluso con Steam Metal alcanzamos a ensayar siempre acá en casa porque pues había el espacio y mis papás siempre apoyaban eso y pues estaba la batería y todo eso. Pero entonces yo me acuerdo que con Chachán, Beto y Fabián, pues como tenían los equipos, pues siempre tocaba ayudar, incluso le tocó con Chachán, tocaba ayudar a Chachán a traer el Sí. ampleto, a Fabián también, siempre nos tocaba en cicla, lleve el ampleto y tráigalo hasta la casa.
Y la voz siempre era con el equipo de sonido. Ese equipo de sonido quedó más Y ese quemado. también aguantó el bajo cuando empezamos con Beto. Beto me acuerdo que también ponchaba el bajo en ese equipo y marica, yo creo que lo quemó por Yo creo que completo. lo quemó mi papá hasta que me dice, ay, ¿cuándo me va a arreglar ese equipo? Sí lo quiero arreglar porque tiene el tornamesa y pues ay, sirve ahora para poner los vinilos. Entonces siempre ensayamos, era acá en la casa, pero en el primer piso eso estaba vacío, eso era una bulla, eso nos mandaron la policía muchas veces por la bulla, pero pues sabemos que era más por el género, porque cuántos vecinos no ponían en esa Sí, época vallenato así a todo volumen y nadie se quejaba, pero pues como era metal, pues sí era más complicado. Pero pues siempre ensayábamos acá, más que todo eso. sí, acá empezamos como, bueno, con Metal Edge y todo esto, siempre ensayamos acá, o sea, nunca ensayamos en un ensayadero como tal, siempre fue acá. Pero ya cuando estaba con Usal Health, con ellos sí fue, yo creo que un 70% en ensayaderos. Y en ese momento era duro por, pues, uno sin trabajo, pues, un ingreso fijo y pagar una sala, pues, no era fácil. Y ensayábamos semanalmente por lo menos una o dos veces cada semana. Entonces, sí, cosa que yo le agradezco mucho a Carlos Astorias es que ellos me ayudaban mucho con el tema del pedal, del sonido, como que me apoyaban mucho en ese sentido. Entonces, la verdad fue como muy, muy chévere eso por parte de ellos. Y ya después fue como, bueno, buscar espacios como más cerquita, que nos quedara a todos como más en conjunto, que fue en mi casa un tiempito y después en la casa de Cristian. Empezamos como a ensayar. Y bueno, ¿tuvieron alguna experiencia desastrosa así o Uy, que le haya sí. gustado mucho en algún evento? Sea, una experiencia que sí nos pasó fue en un primer toque que tuvimos en un bar, donde en ese momento Álvaro, el ex vocalista de Metal Edge, estábamos tocando y el man en la batería estaba tocando súper lento, Más despacio, despacio de lo que ya se saca. más despacio que eso. Y nosotros con Carlos como que en la guitarra tratábamos de acelerarla para que el man entendiera que como que le subiera el ritmo. Y el man ahí. Y nosotros como que empezamos a tocar más rápido, pero pues como que cada quien se fue por su lado y eso empezó a sonar asqueroso, sonaba muy, muy feo. Y aparte de eso, pues en ese momento no tuvimos como casi público. El público que teníamos era como la familia y los amigos, nadie más. Entonces, igualmente fue pues como nuestro primer toque. De eso como que empezamos a aprender cositas, pero creo que esa fue una. Y la otra fue cuando tocamos en el Parque Central de Osa, ahí en la Concha. En ese momento era la primera vez que tocábamos ahí y nos cayó un aguacero que tocamos Ah, para, sí. ay, creo que el mañana Yo, estaba yo ahí. ya se fui porque fui a tomar unas fotos con mi papá porque era algo de los colegios, ¿no? Sí, algo Y del llovió colegio. feo. Y no, pues el público que había, igual, solamente la gente que estaba apoyándolo aún, o sea, amigos muy cercanos, familiares y nada más. Porque sí estaba lleno, pero pues empezó a llover y todo el mundo se fue. Y entonces fue como que una experiencia también como que nada agradable. Pues yo con Soy Trash, pues curiosamente fue muy chistoso porque pues yo me la tomé en serio, sacamos a Peter y todo, pero Soy Trash tuvo muy poquitos eventos, demasiados, o sea, demasiados poquitos, digo, o sea, tuvo muy poquitos eventos. Y pues recuerdo que uno de los primeros que tuvimos, ya como la alineación de los cuatro, sin Peter, fue en un bar que se llamaba el Club de la Pelea, que queda en la 1 de mayo en Cuadrapicha. Era como una batalla de bandas. Fue bacano el resultado, porque ganamos. Sí, fue muy chistoso, eso lo digo de una vez. Ganamos entre bandas que eran gente ya recucha, o sea, gente ya, nosotros éramos niños, güey. Y ganamos porque tocamos bien. O sea, yo recuerdo que ensayamos muy juiciosos todas las semanas. Entonces, por eso se notó. Pero lo único feo de ese evento fue que, pues, creo que también fue la primera experiencia que uno tiene como son las bandas. Y pues nosotros llegamos muy puntuales a la hora que nos dijeron. Recuerdo que estaban haciendo la aseo al bar y las bandas llegaron tarde. Eso, la gente estaba muy tomada. eh, no, eso fue un ambiente muy paila y nos empezamos a entender cómo funcionan las bandas que eran bien Sí. conchas. Y pues no sé, también no había mucho público. Nosotros no la gozamos, pero pues no había mucho público. Eran las mismas bandas, pero bien, digamos que la pasamos bien y me recuerdo mucho de esa anécdota. Realmente yo recuerdo que eso fue como, con Fabián todavía hablamos de eso y fue una anécdota chévere, pero pues sí tuvo como momentos como feos, como que pues entendimos que había mucho recelo en la escena como tal. Sí, eso es demasiado. Hablemos un poquito de como las vidas, cómo es la vida de las bandas realmente.
¿Qué O es lo sea, más difícil que usted vio ahí de estar en una banda? O sea, como tal, cuando estuvo ya con Userhead, ¿qué fue lo más difícil para usted? Que usted dice, uy, esto es lo más heavy. o sea, el hecho de uno empezar a levantarse solo, completamente solo, porque uno trataba como de aplicar, no sé, a un evento un poquito más grande, o sea, por lo menos a nivel local. Pero pues, y hasta el momento siempre me he dado cuenta de eso, y es que en ese tipo de eventos, de festivales, siempre eran las mismas bandas, o sea, siempre. Entonces, como que uno no tenía la oportunidad como de participar y de pronto hacerse conocer, darme cuenta de eso y uno levantarse por sus medios o simplemente que llegue la suerte y como que lo levante a uno. Eso fue como un choque muy grande. Y luego todo el tema del dinero. O sea, si uno se mete en este cuento de la música, toca tener plata sí o sí, porque el instrumento le va a exigir dinero, movilizarse le va a exigir dinero. Entonces, en ese momento, pues, a duras penas yo estaba estudiando y levantarme la plata que para los pasajes, que para, no que se le dañe una cuerda a la guitarra, pues comprar otra. Entonces, como que todo ese tipo de gastos como que no eran chiquitos, sino que eran grandes, porque es que también una cuerda, o sea, un juego de cuerdas es caro, es costoso. Y el instrumento también lo es. Y el movilizarse también con el instrumento, eso es demasiado complejo en un bus súper lleno, ¿no? Que un toque por allá lejos y sin tener transporte propio, pues movilizarse es muy complicado. Entonces, darme cuenta de eso, como que, uy, fue como que un totazo también, la verdad. O sea, para un músico en Colombia y más en el metal, creo que eso fue lo que más me di cuenta de eso. Sí, yo me acuerdo que también, como que apoyo eso, lo de dineros realmente costoso y más para una banda de Latinoamérica, pues en ese entonces, no como hoy que hay Temo y usted manda a traer lo que sea, Sí, bueno, y hay muchos envíos internacionales y usted trae, antes traer de afuera era muy caro. Entonces lo que vendían acá también era muy costoso. Entonces yo me acuerdo que para yo ahorrar las baquetas y no se rompieran, porque como uno tocaba trash, obviamente hoy en día se da cuenta uno que es la técnica. En ese momento no tenía buena técnica, entonces siempre se me rompían las baquetas de la punta. Entonces yo no, y esos juegos de baquetas eran costosos y yo. Entonces yo me acuerdo que para poderlos rendir yo les ponía cinta para siempre, que sí. me duraran mucho. Pero pues ahí me perdía, era como balance de la baqueta y pues ya tampoco era. También entendí por qué me cansaba mucho en ese entonces. Entonces sí, comprar cosas, reponer cosas de instrumentos era duro. Y lo que yo también viví, o bueno, pues todavía vivo porque es complejo, es la búsqueda de eventos. Realmente buscar eventos era muy difícil, sí. O sea, ahorita es difícil, pero antes, bueno, pronto es un poco más accesible, pero es que en esa época se aprovechaban mucho de las bandas Uy, sí. que vendan boletas, ¿no? Que tienen que Uy, vender sí. tantas boletas y me tiene que responder por tantas y pues paila, pues uno, o sea, ¿usted qué espera de público que lleve una banda que está empezando? Pues los familiares y amigos, pero esos irán una o dos veces y ya, o sea, no van a Sí. ir todos los eventos. Sí, eso también nos pasó con Yusalfred, de que nos salió un evento, pero como que bueno, yo les doy tantas boletas y pues lo que vendan ahí, y obviamente pues la parte del organizador, del bar también. Entonces como que era no conseguirse la plata prácticamente. Y uno a quien le vendía las boletas, pues se las vendía a los papás, a los hermanos, o sea, gente como más cercana eran como que los que compraban boletas, porque no las ofrecían en internet o algo así y nadie las compraba. Pues era como muy complejo ese tema y eran una manotada de boletas que le daban a uno para vender. Sí, a mí Y también me era hicieron difícil. esa. También me hicieron esa con Trash y pues sí, uno se las compraban, pero es que es como, bueno, es que no estaba el internet como está hoy en día y pues hacer publicidad era un poco más complejo. Pero pues digamos que esas son como las cosas más difíciles, el tema de qué, de la, de la compra de instrumentos o mantener los equipos y pues también conseguir eventos era duro. Otra cosa que también se me hacía como difícil, pues era como mantener, digamos que como la motivación en todo el grupo, porque es que no todo el tiempo, todo el Sí, mundo está como en la misma línea, ¿no? dirección, sí. Porque, por ejemplo, ¿cómo era esa relación así Con con sus Yusalfred, compañeros en ese entonces? pues digamos, bueno, partiendo del inicio, digamos, con Setwash, el único toque que tuvimos allá fue como que, bueno, simplemente hacer la oportunidad, como que todos estábamos entusiasmados, Al chimba. gratín, o sea, eso, Pero ya con Health que empezamos a buscar toques por otro lado, con organizaciones y esto, en ese momento, pues no sé, yo me acuerdo cuando nos empezaron a salir los primeros toquecitos, fue como muy emocionante.
y obviamente como que todos nos emocionábamos y nos sentíamos como una sola persona. Pero pues sí, sí hubo momentos como que había, no sé, de pronto con el vocalista como que marico, se nos está ensayando. Cuando llegábamos a tocar, ensayar, el man no calentaba y a los 20 minutos ya estaba completamente ahogado. Ay, sí, eso. Entonces, como que ese tipo de cositas fuera, hubieran sido una o dos veces, pero es que era recurrente, o sea, todos los ensayos era igual. Tuvimos un bajista también de que el man llegaba a los ensayos con las canciones impresas porque no se las aprendía, o sea, llegaba al ensayo para aprenderse las canciones dentro del ensayo. Entonces, como que ese tipo de cositas sí causaban como un poquito de raya ahí, pero llegaba el momento de un toque y como que se olvidaba todo y ya todos como que seguíamos en la misma línea. Pues digamos que siempre el problema es lo que decía, era como que en la banda pues no siempre estaban como todos de la misma motivación. Menos con Sage Rush pasó mucho que pues como que había épocas donde se perdía uno y otro. Digamos, los únicos que estuvimos siempre ahí fuimos como Fabián y yo, como siempre, liderando el tema de la banda, pero pues obviamente Chachán tuvo una época que estuvo muy complicado. De hecho, Chachán después de un tiempo se fue. No, bueno, Lo lo fuimos. fuimos. Así después solo fue Beto, Fabián y yo. Bueno, con Chachán tenemos ahí todavía una buena relación, pero pues digamos que fue como es, como que estuvo tan ocupado que pues nosotros lo tomamos como que no iba a volver y pues seguimos y pues no sabíamos bien qué estaba pasando. Entonces, en que todos estén como en esa línea es muy complicado, realmente es Sí. un poco O sea, es más, que una banda es una relación a la final y las relaciones son complicadas, no siempre todo va a ser bueno. Entonces, o sea, y entre más personas, pues más complicado. Porque si no todos van en la misma dirección, no todos están con el mismo nivel de ánimo, pues va a ser como difícil. O sea, a uno o a todos les toca como arrastrar al otro para que todo vaya fluyendo. Entonces, de eso también me di cuenta a la final, o sea, los últimos días que estuve con User Health, fue así, fue como que uy, ya había integrantes diferentes, todo era un ambiente completamente diferente. Entonces, empezar a manejar eso es difícil, es complicado. y que aprendió de eso, o sea, como, qué enseñanza le dejó la banda con Yusal Health, algo de la escena local o de personal. Pues algo que me llevó fue como el apoyo y la paciencia. O sea, la paciencia en Uy, una esa banda palabra. es algo primordial porque si no se pasa algo y la banda no está preparada para eso, no sé, digamos un toque y el toque lo cancelaron, si hay alguien impaciente, eso va a ser un detonante para todos. Entonces yo me di cuenta mucho de eso, también el tema de los ensayos, porque ensayar una vez a la semana pues sentíamos que no era suficiente. Entonces como que aprender a llevar todo ese tipo de cositas, tenerle paciencia a alguien de la banda también era algo como muy denso, de que no, pues o sea, yo estoy ensayando y usted no, como que no estamos en la misma línea. Siento que fue como eso y eso creo que uno lo puede aplicar a nivel personal en todo. O sea, uno como en su momento con la banda lleva las cosas y si todo va bien, pues funciona, pero pues uno también lo puede como aplicar en su vida diaria, como llevar las cosas de la mejor manera, de que todo funcione. Entonces yo más o menos lo vi como de esa manera. Pues digamos que eso la paciencia sí lo apoyo harto. Realmente uno como que de pelado no tiene como eso, ¿no? Pues lo digo porque, bueno, por no ser pacientes, pues sacamos a Peter. ¿Para qué? Para nada, porque no pasó nada con la banda. Chachán también lo fuimos de la banda y sin ser pacientes, sí, pero también siento que esa impaciencia pasa porque pues uno tampoco era directo. Entonces yo también aprendí de eso como si uno es directo y habla claro con la gente, pues uno se evita muchos problemas. Por ejemplo, si, no sé, si hubiéramos sido más directos con Chacha, no queremos hacer esto, pues de pronto él lo entiende o esperamos que él se ajuste, o si me hago entender, hay maneras de ser un poco más directo y todavía, o sea, cuando uno no es directo con la gente, pues tiende a tener muchos problemas, pero creo que todo hace un poquito más como el tema de la experiencia. Recuerdo mucho una anécdota de pues para no hablar solo de cosas feas, también fueron cosas muy graciosas o divertidas. Ahorita que usted tocó el tema de las anécdotas, me acuerdo mucho de un evento que fue el cumpleaños de un amigo de la banda que se llama Gillo. O sea, él cumplía años, e hicimos un evento de cumpleaños del man en un salón comunal acá de Bosa. Y eso tuvo cosas muy raras. Uno, porque el sonido pues era el mismo, o sea, el equipo de sonido, los amplificadores, yo llevé la batería, iban otras bandas conocidas.
El ejército llegó ese día. Sí. Sí, estamos todos esperando la banda principal que la habían recomendado Gillo. Pero entonces, mientras llegaba la banda, llegó un camión, pues, casi en la noche, ¿no? Que papeles, que, o sea, estaban haciendo así como se me fue el nombre, ¿cómo se le decía? Eh, bueno, el reclutamiento, son menos. El bueno, el recluta, pero eso tenía Sí, algún sí, sí. nombre de Una batida. barrida, Sí, sí, no. sí. Bueno, como cuando se llevan los chinos en el campo. Oiga, se me olvidó ya cómo se le decía eso. No, limpieza era otra cosa. Eso era más Ese ya es peligrosa. más denso. Eso es Que más también denso. nos pasó. Que también nos pasó. Eso lo hablaremos en otro chismeta. Pero el caso es que yo me acuerdo que llegó así un camión del ejército y es que a pedir papeles y si no se iban a llevar a los chinos así. Y entonces, no, pero todos métanse los que se puedan al toque porque si no se los llevan. Entonces me acuerdo mucho ese evento y pues como que en esas marcas que pasan ahí, tras de que el evento estaba así todo pues con las uñas, con lo que había de equipos, se iban a llevar chinos así. Y esa fue la primera vez que probé el chamber, güey. ¿Ah, sí? Y yo no sabía. Todos dicen, ay, sí, no sabía. No, no sabía. Yo me acuerdo que terminé de tocar, tenía sed. Y me dijeron, ¿quiere frutiño? Y yo, uy, sí. O sea, así todo, uy, sí. Y Babi le mandó así cero sorbo y, ¡pua! Esa vaina que tiene. No, pues es chamber. Yo pensé que sabía. Le dije, no, yo no sabía que eso era chamber. No, pues muy ingenuo. Entonces me acuerdo mucho que fue la primera vez que aproveché a ver chamber en la vida. Uy, no, No hagan eso. Los que no sepan qué es chamber, ahí en los comentarios les van a responder qué es chamber. tenemos un videito de hecho en TikTok e Instagram sobre eso. Bueno, ya casi para ir ya como al final del podcast. Pues nada, hablemos de como confesiones, cosas así que usted haya tenido así como que le hayan pasado en la banda, no sé, composiciones que haya tenido con Yusal Ger, alcanzó a tener una canción que usted dijo, uy, no, esa canción, no. Sí tuvimos una composición, pero nunca llegamos como a consolidarla como tal. O sea, y de hecho la composición era del baterista. Y él, o sea, nos tenía mucha confianza, nos mostró la canción, nos la compartió por Guitar Pro Uy, Guitar y Pro 5. Guitar Pro 5. Y no, era muy buena la canción, pero fue lo único que llegamos a componer. De hecho, pues otra que, o, digamos como fragmentos que compusimos fue con Joan, ¿no? Que Joancito para qué, pero se componía unas cosas Ah, muy sí, buenas, Joan no ¿verdad? duró mucho en la banda, tuvo sus momentos, pero componía bacán. Pero sí se hizo unos trabajos muy buenos. Entonces, pero así que llega como que feos, ¿no? Porque pues tampoco fue que llegáramos a componer demasiado. Con Say Trash, la primera canción creo que compusimos, hasta Fabián estará de acuerdo que era muy chistoso. De hecho, el nombre era Fucking Deads. Entonces, ya ni me acuerdo de qué trataba esa canción, pero era así como, sí, como el odio a las muertes de guerra o algo así. Y el boy del Fabián, me acuerdo que ese evento que le decía ¿de qué? Del club de la pelea, no se sabía la letra, o sea, llevamos como una semana con la letra o menos, como un par de días. Y ese antes del toque ahí, mientras esperamos que llegaran las bandas, se trató de aprender la letra de lo que pudo ahí y creo que la cagó, pero la pudo sacar ahí, la coronó. El caso es que de esa canción nunca la volvimos a tocar, solo la tocamos esas dos veces y nunca más y dijimos, no, venga, compongamos de verdad y empezamos a componer y compusimos cosas más interesantes, que todas las conservo por ahí, a ver si algún día pueden ver esas canciones, escucharlas, quién sabe. Entonces, pero eso fue como lo que pasó con Say Trash como más como tal. Pero bueno, una que me acuerdo fue, no canción, pero de pronto una letra que se estaba componiendo fue una que estaba escribiendo Álvaro, que pues de hecho yo tengo por ahí las hojas donde la puño y letra las estaba escribiendo y se llamaba Caballo Malvado. Sí. Caballo homosexual de las montañas. Y pues No, obviamente mentiras. ahí empezamos con los demás como hacerle como burla a ese nombre y no, hay varias letras así que tienen unas cosas como muy chistosas. Creo que eso fue una de las cosas que yo decía como que, uy, no, pero ¿qué es eso? Me acordé algo de un nombre que también tuvimos antes de Metal Age y era Ah, uno que era Antártica. Antarctic, sí. Yo me acuerdo que hasta he hecho un logo así como Las en forma de montañitas. montañita, sí. Sí. Oye, ¿qué otros nombres tuvo así con Userhead que de pronto a usted no le haya gustado? No, creo que eso fue como o De, sea, estaba Yusal Health, pero antes de llegar a ese nombre empezamos como a deformarlo porque el nombre era diferente, pero al final llegamos como a Yusal Health. Pero pues tampoco es que me haya gustado, o sea, siento que era como muy diferente, pero pues ahorita ya viéndolo en este momento como que, bueno, como que hubiéramos buscado un nombre diferente. Pero pues en ese sí. momento pues sí éramos como muy orgullosos de eso.
Ah, pues yo sí, acá hablando de confesiones. El nombre más ridículo que sí pudimos haber tenido era Metal Nation. Metal, Es sí. que se notaba mucho en la fibra metálica, Mm, pero así resto, pero o sea, Metal Gauge casi nos bueno, llamamos que yo no ahí. puedo decir nada, tengo una banda que se llama Steam Metal. O sea. Qué perro. Perdonamos Steam Metal, pero alguien diría eso, o sea, lo digo es como en retrospectiva, a mí me gusta mi banda, me siento orgulloso del nombre y todo, pero alguien diría, pero se nota que todavía le gusta Metal y que es que Steam Metal, alguien podría decir eso, si me hago entender. Pues sí. Pero pues digamos que en ese entonces se notaba mucho más eso. ¿Cuál ha sido la peor excusa que ha tenido un compañero para no ir a ensayar? Pues yo me acuerdo que uno siempre sacaba una excusa porque simplemente le daba pereza o algo, pero un compañero que, pues, Joancito, en ese momento estamos como que venga y vamos a ensayar, que no sé qué, no, para yo no les puedo caer. No, que qué pasó, no, pues que me llevó la policía Sí, yo sí, no me acordaba de y eso. pues le tocó prestar servicio militar en la Uy, policía al eso fue una chino, entonces, excusa. sí. Y ese fue un motivo por el cual pues el chino ya no estuvo más en la banda porque le tocó prestar servicio militar en la policía. Pues que Joan estuvo en todas las bandas, güey. Sí. Bueno, yo estaba en varias bandas. Después de Say Trash, yo estaba en varias bandas. Pero no voy a decir el nombre del paciente porque pues no lo voy a boletear. Pero una vez que estamos esperando a alguien para que llegara a ensayar y no llegaba, no llegaba y no llegaba. Y lo peor es que todo el fin de semana se perdió. Y no, no, o sea, pues que WhatsApp, pues ni Facebook, nada. Y hasta el lunes no lo volvimos a encontrar. Y, oye, ¿usted por qué no fue a ensayar? No, es que me daba pena decirles. Yo no fui porque es que la verdad me desperté vomito No, en la terminal de los buses y otro, en el paradero de los buses. Yo, uy, qué no, paila. pero ¿cómo así? Y dijo, sí, ¿se acuerda que después nos despedimos y dije, ahorita nos vemos en el ensayo? Y el marica estaba hartando. Y eso nos dio un chorro y nos fuimos. Y cuando llegamos, al ensayo, entonces fue como, este man no llega, no llega, y cuando ya nos contó eso, entonces, claro, tiene sentido, es que estaba que hartaba resto, y el huevón fue como eso, dijo, no, pues seguí tomando y me monté en el bus y me quedé dormido cuando me despertó el Conductor. conductor, ya llegamos a No, a los patios al acá, paradero y allá. así todo vomitado, y yo, uy, marica, pues, excusa, pues, no, nunca sabemos si fue verdad o no. Solo nos dijo eso por no ir, pero uy, se me hace una excusa muy buena para no ir a un Muy ensayo. pasado. Es que ni buscándolo hubiera pasado eso. O ¿Cuál fue el toque así como más solo que usted dio? sea, Ah, bueno, ya lo dijo, el sí, de... el primer toque que tuvimos allá en la Boyacá, se me olvidó el nombre del bar, que se supone que ese día íbamos a tocar en Osibar, el famoso Osibar de la Boyacá. Pero en ese momento habían elecciones y las pasaron para el toque lo pasaron para ese otro bar que queda por ahí cerquita. Y pues por ese motivo fue que nadie fue. O sea, era elecciones, había ley seca. O sea, antes pudimos tocar, porque eso era ley seca, pero nos dejaron tocar allá, pero pues igualmente pues la gente dieron un toque y sin, Sí, entonces su paila. Coca-Cola. Sí, entonces paila. Creo que ese fue como de los, y en ese fue donde Álvaro estaba tocando como tortuga, nosotros sí tocando como la viola, entonces fue, no, eso fue desastroso. O sea, aparte de solo, desastroso. Pues yo me acuerdo mucho que... Suministro de Coca-Cola. Yo me acuerdo que el evento que más vacío que sí tuve fue uno con Steam Metal. Tampoco voy a nombrar el bar porque... Pero fue un bar. Un bar que pues nada, cuando llegamos pues era con otra banda, pero no, el evento estaba muy solo, no había nadie, solo las bandas. Y me acuerdo que el cantante en ese momento, Oscar, sí nos dijo, no, no vamos a tocar porque pues no, aquí no nos garantizan nada y no hay gente. Y el man supuestamente nos va a pagar con lo que entre la gente. Entonces, no, metámosle la ficha. El caso es que tratamos decirle a la gente que entrara al bar, que entrara, que no sé qué. Pero no, eso no se llenó, güey. Me acuerdo que tocamos para dos personas, güey, dos personas que eran público y el resto que era banda, que si era más gente, estaba como afuera. Entonces era como, y tocamos, pero entonces dijimos, no, toquemos para unas cuatro canciones y ya. Y tocamos esas cuatro canciones y nos bajamos. Sé que hubo un altercado antes del toque, pero no me acuerdo cuál fue.
El caso es que yo me acuerdo que incluso estaba bajando mis cosas y yo llevaba mis espumitas para los platillos porque yo siempre las llevo porque no me gusta que se mañen los platos porque a veces las bases no tienen protección. Y yo las quité, me bajé y las puse y el man del bar me está diciendo que yo me las estaba robando. Yo, ¿de qué hablas? Si son mías. No, que eso es mío. Que le dije, no, eso no tenía nada, yo las puse. El caso es que al final como que me empezó a pelear solo por una espumita, una espuma, ni siquiera todo el juego, sino la espuma. Y dije, pues ahí se la dejo, pues por lo mucho que vale esa vaina, pero pues me dio más rabia, era como que me está diciendo que yo le estaba robando. Y, y al final nos pagaron es que 20 lucas para Uy, las dos madre. bandas, weón, para las dos bandas, a cada uno No, 10.000 marica. pesos, eso ni para un taxi. Y digamos que eso también es como un poco de complemento de lo que estábamos hablando ahorita de que es lo complicado de la escena nacional. Y es el tema de que las bandas llevan como su parche, la banda toca y se va todo el parche. Entonces como que no apoyan todo el toque en general de ver a todas las bandas, sino como que cada quien va a ver a su banda, a sus amigos, a sus familiares y ya después todo se va. Eso digamos como que es algo también un poco desmotivante porque uno dice, uy, esto está lleno, pero se baja la banda y todo el mundo se va. Y uno como que, uy, es marica, y esto se quedó todo vacío. Entonces, esa gente que estaba acá, ¿en dónde está ahorita? Entonces, también es un poquito como decepcionante, por decirlo así. ¿Y cuál ha sido, pero, cuál ha sido su mejor evento? O sea, que usted dijo, uy, de eventos que vi. Yo creo que el último toque que tuvimos con Yo sabes que fue en La Concha. En La Concha tocamos como dos, tres veces. Y ese último toque fue chimba porque en ese momento tocamos casi de últimos. Y las primeras bandas estaban tocando solo trash y solamente covers de Metallica. Y la gente pues ya estaba mamada de eso, la gente estaba pues allá sentada. Y nos fuimos nosotros a tocar nuestro Power, a tocar y Halloween, Gamma Ray, lo que teníamos ahí listo. Y la gente se levantó. O sea, como que a la gente le gustó eso, como que algo diferente. Y empezaron a cantar, a gritar, a corear. Entonces creo que fue la experiencia como más chimba en cuanto a toques así. Pues el mejor toque que yo he tenido fue con Steam Metal en 2023 hasta el momento, en Ibagué, que fue la primera vez que tocamos en Ibagué. Y pues la verdad sí fue muy loco porque pues yo nunca había experimentado algo así. Y yo no sé, o sea, pues nosotros llegamos, la gente pues no sabía quién era la banda, normal. Tocamos y yo no sé, la gente después de la primera canción, o sea, yo me acuerdo mucho, ese momento fue como que tocamos la primera canción y terminamos, hubo un segundo de silencio y la gente, ¡guau! Empezó a gritar así yo. Y pues yo decía, uy, ¿qué pasó acá? Pero dije, bueno, pues normal, el público es así. Yo dije, Sí, el público es así. Y sí, efectivamente el público la votaba todo y ¿para qué? Bandas, Van Toquen y Ibagué es un gran público, la gente allá es una chimba porque chimba, les sí. gusta de todo. Peter nos acompañó el siguiente año, que fue con nosotros a Ibagué y se dio cuenta cómo es el público Sí. allá y que tocamos dos veces seguidas. Y no, ya ese primer toque fue muy loco y ya cuando nos terminamos de bajar de tocar, no, mucha gente que la foto venga y eso fue como si no me conocen, o sea, fue como un momento bacano. Ese fue uno de los eventos más chéveres que he tenido. Y digamos, si pudiera revivir un toque, ¿sería ese o otro diferente? Vea que no, a pesar de que fue uno de los mejores toques, no reviviría ese. No sé si es por la nostalgia o qué, pero reviviría un toque con Rush del 2011 que fue en Restrepo, porque también fue la primera vez que toqué, o sea, bueno, ya tenía más, con Steel Metal tenía más experiencia tocando en eventos. Me sorprendió fue el público, pero la primera experiencia que tuve como con un evento medianamente lleno fue en un bar con Rush en Restrepo. Y también le gustó mucho a la gente cómo tocamos. Recuerdo fue la primera vez que fue muy curioso porque fue un buen toque, pero toqué tomado porque papá de Fabio se puso a darme trago y yo estaba muy nervioso. Y yo le empecé a aceptar porque estaba muy nervioso. Y no, pues toqué un poco chapeto ahí, no me gustó para nada. Yo quería que se acabara, pero todo el mundo, no, tocó una chimba. Que yo, uy, no, yo quería morirme. Pero sí recuerdo que la gente fue muy bacana y el evento fue muy chévere. Entonces recuerdo que esa fue la primera vez que tuve esa experiencia como de, uff, qué chimbo un evento donde, que la primera vez que veía que es que a alguien le guste lo que uno toca. Sí. Entonces creo que por eso reviviría más ese evento. ¿Y usted qué, cuál? No, yo creo que esa que estaba diciendo ahorita ahí en el Parque de Osa, porque sea, fue como ustedes, o sea, uno bajarse de la tarima y la gente como que venga, que tome la pola, que chimba, que Ah, no sí, sé la gente qué. es buena gente.
Entonces fue la primera vez que yo sentí eso después de tocar. Y no, el apoyo de la gente muy, muy severo. Y pues el hecho de como nosotros por fin levantar un toque cuando todo el mundo estaba todo dormido, como todo quieto, entonces como que, no sé, todo se dio muy bien. Y si pudiera uno sería ese, que se fue y lo recuerdo mucho y hay un video por ahí de esa vez y no, o sea, me gustó demasiado. Listo, bueno, ya casi estamos llegando al final de este chismetal. Pues nada, vamos a hacer como una pequeña reflexión acá. ¿Y qué ha significado para usted haber estado como en esas bandas? O sea, como... Es algo que me llevó de eso. No, pues para mí fue como experiencia. O sea, yo me siento como, a pesar de que, digamos, no todo fue como mieles, como cosas muy positivas, yo me llevo el hecho de la experiencia. O sea, de decir, yo estuve en una banda y las cosas que vivimos, las cosas que yo tengo ahorita, mis instrumentos y todo eso fue por las bandas. Entonces creo que me llevo como eso, como decir, yo estuve tocando en tal lado, conocí a tal persona porque estaba en esta banda, entonces como que me llevo eso, fue una buena experiencia. Fueron años duros porque fue dedicado a la música en donde no tenía como un trabajo o algo, porque es que la música consume mucho tiempo. Y meterse de lleno a eso, pues a uno se le puede llevar el tiempo completo. Entonces creo que fue eso, fue una muy buena experiencia, la verdad. Yo me llevo como, pues todavía lo vivo, ¿no? Primero, pues que es muy divertido, o sea, tocar música es muy, muy divertido. Pero creo que me enseña todos estos años de música es como el tema de comprometerse. Creo que eso le enseña a uno como que le sirve para otras áreas, pero me sorprende cómo uno se compromete con eso y así sea por la emoción o lo que sea, pues es ver lo que uno puede lograr por comprometerse por un objetivo con Sí, alguien más. Entonces eso me parece que es como muy, muy bacano y conserva algunas cosas como de esos toques o cosas así o de esa experiencia. pues así, cosas materiales, pues digamos mis instrumentos, de pronto los flyers, tengo por ahí boleticas todavía Ah, todavía impresas, tiene esos sí, flyers. tengo cositas por ahí por ese estilo. Las foticos, los videos de esos momentos también, los ensayos que tuvimos hace muchísimo tiempo. Y no las amistades, yo conocí muchísima gente después de eso, o sea, lo que fue Carlos, Álvaro, Astoris, Jason, mucha gente yo conocí después de ingresar a este tema del mundo de las bandas. Y no, o sea, fue gente también que apoyó demasiado, entonces pues eso también es algo que me ayudó demasiado. Yo pues también conservo todavía flyers, todavía tengo flyers de esos eventos, tengo por ahí él les comparto el que fue el que le digo que me gustaría revivir con Say Trash. Es un evento que me gustó mucho, todavía lo tengo por ahí. Y de hecho nosotros tenemos, bueno, tuvimos un toque en donde tocamos ambas bandas, ¿no? Ah, sí señor, hubo un Por toque donde ahí, tocamos ambas bandas, se llama el Extreme Violin Fan, sí. porque yo me acuerdo que yo fue el que diseñé Ah, sí. yo diseñé ese flyer porque fue con un man que conocimos en una época que quería hacer un evento, me dijo, yo le ayudé a hacer el flyer y el man montó el evento, y sí, tocamos las dos bandas, yo me Sí. acuerdo. Uy, yo también tengo fotos por ahí de eso, Sí, creo que sí tengo por ahí unas, y si usted tiene ahí, les vamos a estar mostrando. el player Oiga, por sí, ahí hemos está. compartido en escenario las Sí. dos bandas, a pesar de que hemos estado enemistados así un tiempo. Sí, de hecho las bandas como que nos apoyamos en redes sociales, ¿no? Como que, uy, hágale Ceitras chimba. Y Ceitras nos comentaba como que, uy, usar jefa, hágale que pero entonces fue como que también, como esa hermandad que se supone que tiene que haber en la escena Ay, pero metalera colombiana. es que en los comentarios creen que los metaleros odian a los metaleros. Es complicado. Yo todavía guardo muchas baquetas rotas de todos los eventos No, y, ¿sabes? Tengo una caja llena de baquetas rotas que Jennifer me dice, botes. Y yo, no, algo quiero hacer con eso, alguna una escultura, escultura, alguna sí. vaina. Entonces, para mí sí es duro botar eso porque ahí está La como experiencia, ¿no? la Está, nostalgia, sí. la historia, está todo lo que está ahí. Y bueno, pues nada, ¿qué mensaje le da usted a las bandas a las que están empezando ahorita? No por ahí como dijo por ahí no ver qué dijo por ahí el cantante de, creo que fue Behemoth, creo que una banda de Black, que le preguntaron qué mensaje le diría a las bandas y les dijo que Sí, no hicieran una banda, que ya hay muchas. Yo no, estoy en pues. contra de eso, pero pues no sé usted qué opina. Pues bueno, supongo es que si una banda está empezando ahorita es porque pues obviamente quieren meterse en este mundo, ya sea por hobby o por algo como más profesional, pero tener mucha disciplina.
Y lo que decíamos ahorita, tener mucha paciencia. Paciencia. O sea, esto no se hace de la noche a la mañana, van a llegar integrantes, se van a ir, van a tener muchos conflictos. Entonces, si de verdad lo quieren, seguir adelante, seguir con paciencia, con mucha disciplina, estudiar su instrumento, empezar a componer, empezar a reconocer como sus fallas, aprender de eso y seguir adelante. O sea, yo creo que esto es como una búsqueda interminable, búsqueda de toques, búsqueda de integrantes, búsqueda de absolutamente todo. Entonces, si de verdad les gusta esto, la música no es fácil para nadie, o sea, ni para una banda de metal, ni para cualquier tipo de género. O sea, es un tema muy complicado. Entonces, es de meterle la ficha y hacerlo. Si eso es lo que quieren, pues seguir adelante y hacerlo. Pues yo qué consejo les doy. Tienen que ensayar mucho, ensayen mucho, eh, incluso más allá porque se tenga que ver bien el evento, es por sí mismo. Cuando uno ensaya muy bien, es mejor dicho, ¿usted qué tipo de músico quiere ser? Si simplemente el que aporta y ya o realmente quiere destacar, porque al final los que más destacan son los que más se dedican a su instrumento. Entonces ensayen bien, usen las redes sociales. A veces es lo que vende ahorita. Tienen que hacer videos chistosos, videos tocando solos, no importa, háganlo. Eso se trata de hacer comunidad. Y por último, no les dé miedo hacer lo que quieran hacer de música. Hay público para todo. Ah, que mamera de los chillidos de puerco, que mamera del metal japonés así, Kawaii. kawaii, no, hay de todo. Entonces, haga lo que usted realmente le gusta, que créame que es más auténtico y va a haber gente que le va a gustar. Entonces, dedíquense a eso, pero sí tienen que meterle mucho. Hay muchas bandas, es verdad, pero pues tiene que haber música toda la vida. Los que, ay, hay muchas bandas, dejemos de hacer música. No, tiene que haber música, entonces puede haber un pequeño o grande público para su proyecto, entonces métale la ficha. Yo quiero leer unos comentarios del video anterior que nos dejaron en el Chismetal 1, ¿no? Un Si no han visto, chismetado. ahí les dejamos por acá en los videos el tema de el Chismetal del episodio 1. Entonces acá les digo, nos escribe Diana Mora, mi hermana. Yo tengo 31 años y todavía voy a conciertos, así no tenga que acampar a un trasnocho. O hago esfuercitos si me toca trabajar antes o después del concierto. Mientras tenga ganas y energía, seguiré asistiendo a los conciertos que pueda, pero a pocos no, qué miedo. Entonces, un saludo a Dianita, que pues ella vive por allá lejos, al otro lado del charco. Entonces, pues nada, ahí nos deja el comentario. Brilladores Sue, qué chimba, un saludo a Brilladores Sue. Oscar Arley Ordóñez Vargas, buena parceros, muchos éxitos con eso. Un saludo para Oscar. Curly Rock 9921. A mí me inició mi papá cuando tenía 9 meses, ponía simpatía por el diablo, por aquello que estaba de moda. Y también ponía Black Sabbath. Yo lo bailaba y movía la cabeza parada en la cuna. En los 80 mi padre tenía Maverick y cargaba su música y siempre la disfrutaba. A los 15 me regaló mi primer cassette de Iron Maiden, El número de la bestia. Desde entonces me dejó el rock. Oigo todo, pero el metal corre por mis venas. Tengo 54 años. Saludo desde Girardot. Saludo para Curly Rock, mucha gente que es vieja Sí, guardia, ¿no? sí, eso es chimba. A ver, a Brilladores que yo mencioné de Dog, le gusta Dog, que muy buena banda, muy buena banda. Diseño eléctrico, dice el próximo debería ser cuál es el mejor banda de trash y por qué es Anthrax. Bueno, vamos a tenerlo ahí en cuenta. Joan Martínez nos escribe por ahí también, saludos, deberían subir más videos. Un saludo a Joancito, que es el que estábamos hablando hoy. Estamos hablando de la policía. JRRDZ, saludos desde México. Un saludo para JRDZ. Uy, que hay muchos comentarios. Digo número del 1 al 5. Tres. 3, 1, 2 y 3. ¿Y dónde está el fantasma? Me imagino que eso fue por un short que hicimos, donde utilizamos un audio de esa película. Me imagino que lo preguntó por eso, no sé. No lo sabemos. Entonces, JAPL 3697. Explíquenos por qué no entendí. Y pues nada, pues esos son los comentarios que nos dejaron. Ah, bueno, acá vamos a leer el último. Jorge Alejandro Menjura. Uy, no.
Jorge Alejandro, es que está muy largo el arroba. Yo inicié con System of a Down cuando tenía 7 años, cuando lo daban en Canal 13. Después Mago de Oz, después Iron Maiden y ya después empezó la época Canzona True. Un saludo a Jorge Alejandro. Entonces nada, si no han visto el video del Cheese Metal capítulo 1, cómo iniciamos en el metal, pues se los dejamos para que lo vean y cuéntenos cómo iniciaron ustedes en el metal. Entonces, pues, Y también pues digamos también quisiéramos saber si hay gente acá que tiene su banda, cómo les ha ido, cómo empezaron y en este momento si sienten que han logrado algo con el tema de la música en sus vidas, también en los comentarios nos gustaría mucho saber eso. recomiéndenos bandas. Entonces, y les hago, bueno, pues ya para terminar, les hago una invitación así, anuncio parroquial rápido. El 31 de octubre, Día de las Brujas, vamos a estar tocando con Steam Metal en Mundo Aventura. Entonces escríbanle a Steam Metal ahí, que hay boleticas para que puedan asistir al Festival del Terror de Mundo Aventura y les puede ir bien. Está chévere, está bien emocionante. Vamos a estar allá también con el Mañoño Peter. Podemos compartirnos ahí unas foticos, unos traguitos de pronto. Chocitos. Pero ojo porque unas Coca-Cola. Entonces, escríbanos porque estamos teniendo pasaportes Gol, el más pro ahí del parque. Lo estamos dejando más económicos, entonces escribamos y podemos llegar a algún acuerdo. Entonces, pues nada, este fue el capítulo de hoy. Y ya saben, si requieren servicios de diseño, de fotografía, edición de video, pues ahí en la descripción está toda la información para que nos contacten y ahí charlamos. Ahí necesitamos comer también. Entonces ahí lo que requieran de servicios de diseño y audiovisuales, acá con los mañoños pueden trabajar. Entonces, nada, este fue el capítulo de hoy, la pasé chévere. Hablamos bien, hoy no hubo tanta bulla, por eso sí. lo llamó el monito. Entonces, pues nada, nos vemos en un próximo capítulo de Chismetal. Y déjenos ahí ideas de qué podríamos hacer el próximo capítulo. Pero bueno, ahí tenemos algunas. Seguimos cosechando acá esta comunidad metalera que está creciendo, que ya va como para 60,000 en todas las redes. Entonces, bacano que apoyen los videos. Muchas gracias. Y pues nada, nos vemos en una próxima aventura chismetalera. Chimbao. Se nos cuidan. Adiós.